Hola, ¿qué tal mis grandes traders? Bienvenidos a un nuevo módulo del mejor curso de trading del mundo. Y en este módulo vamos a estar hablando sobre el tercer aspecto fundamental en todo lo que tiene que ver con el análisis técnico. Por lo tanto, si quieres enterarte de cuáles son los otros dos aspectos que tienes que saber sí o sí, vea ese video donde explico desde los inicios cómo funciona el análisis técnico y que de hecho todo lo que vas a aprender allí en ese módulo es la base para lo que hemos estado aprendiendo en módulos anteriores y lo que vamos a aprender hoy. Y si es el primer video que ves de este curso, no olvides ir hacia el primer capítulo para que descargues de forma completamente gratuita un regalo, ¿verdad?, que te será de mucha utilidad para tus inicios como trader. Y si no has visto completo el curso y estás comenzando desde cero, también es apropiado que lo hagas desde el comienzo. En fin, en este módulo vamos a hablar sobre el volumen. Y lo primero que vamos a hacer es definir el volumen. El volumen, de la forma más fácil de entenderlo, es la cantidad de acciones, activos o productos que se negocian en el mercado en un momento en específico, y también implica los contratos de futuros que se firman. Por lo tanto, si muchas personas negocian, hay bastante volumen, y si pocas personas negocian, ocurre lo contrario, hay poco volumen. En resumen, mucho volumen es sinónimo de que se ha puesto mucho dinero en el mercado, y poco volumen es sinónimo de que se ha puesto poco dinero en el mercado. Y la teoría de Dow dice que el precio lo descuenta todo, que los precios se mueven en tendencia y que el volumen debe confirmar la tendencia. Así que vamos a analizar, como siempre, primero en la pizarra y luego en el gráfico, cómo funciona el volumen. Quiero decir algo que me parece interesante, ¿no? Y es que yo vi decenas de cursos de trading, e incluso aún sabiendo hacer trading, volví a ver cursos de trading que publicaban nuevos para ver qué ofrecían, ¿no? Y en casi ninguno te hablan del volumen, ¿no? Incluso llegué a ver un curso hace bastante tiempo que decía que el volumen es algo para avanzados. Recuerdo que estaban en una creo que era un en vivo, ¿no?, que habían grabado y lo habían publicado a YouTube, y uno de los estudiantes de su curso pro le menciona el volumen y él dice: el volumen no, eso es como avanzado. No, el volumen no es nada avanzado, el volumen es algo básico, el volumen es esencial para comprender el análisis técnico, para comprender el trading y sobre todo para saber dónde podemos abrir muy buenas operaciones. Así que bueno, vamos a hablar acá sobre el volumen. En un gráfico de precios hay un indicador en TradingView que se llama volumen, y lo mejor de todo es que es completamente gratuito y no cuenta para... tú sabes que en TradingView solo puedes poner 3 indicadores por gráfico, pero el volumen lo puedes poner adicional a ese indicador, aunque bueno, no hemos hablado sobre indicadores en este curso. Suscríbete si quieres aprender sobre indicadores, que ya lo veremos más adelante. En sí, el volumen en TradingView se representa como estas barras que ves acá. El volumen se representa con barras que pueden ser pequeñas o que pueden ser más grandes, ¿no? Barras más grandes son sinónimo de más volumen y barras más pequeñas son sinónimo de menos volumen. Y casi siempre, aunque lo puedes configurar a tu gusto, el volumen se ve en la parte inferior del gráfico. Yo lo he puesto arriba solamente para explicar. Ok, ¿cómo podemos nosotros utilizar el volumen? Es algo bastante sencillo en realidad. Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestras zonas de tendencia, nuestras fases de la tendencia, para ver en dónde nos encontramos. Y existen ciertas reglas que, aunque no se cumplen en el 100% de los casos, sí son bastante confiables y nos dan bastante información. La primera de ellas es que en las zonas de acumulación y las zonas de distribución, que sería esta acumulación y esta
distribución, veremos poco volumen. Y en los inicios de las tendencias, tanto esta como esta, veremos bastante volumen. Por lo tanto, nosotros tenemos que identificar una zona de acumulación, ¿verdad? En la que vamos a ver barras muy pequeñas de volumen, barras que no son significativas. Sin embargo, cuando entremos en el primer movimiento de una tendencia, que sería este que está por acá, es probable que nosotros veamos esto, ¿verdad? Un aumento considerable del volumen, y también es probable que a medida que vaya pasando la tendencia, este volumen siga aumentando y cada vez sea más fuerte. ¿Por qué? Si nosotros recordamos los principios básicos de la teoría de Dow, cuando empieza una tendencia, todo el mundo quiere sumarse a esa tendencia, todo el mundo quiere subirse al carro, y por lo tanto más personas empezarán a comprar. Por lo tanto, este volumen de la tendencia va a ir subiendo hasta que lleguemos aproximadamente a esta zona de acá. En este apartado del gráfico, cuando ya nos estemos acercando a lo que sería una zona de distribución, es posible que el volumen empiece a disminuir, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, porque tenemos que recordar que quienes mueven los precios del mercado son los grandes inversores, los bancos, las personas que tienen mucho dinero, los fondos de inversión, los multimillonarios. Ellos son los que tienen el poder para hacer que el precio se mueva. Y claro, cuando ellos ponen su dinero en el mercado, es mucho volumen, porque es mucho dinero, son muchos contratos, son mucha cantidad de activos, mucha cantidad de Bitcoin, mucha cantidad de acciones, mucha cantidad, ¡mucho! Entonces, cuando hay mucho volumen es porque los traders institucionales, al igual que otras personas que siguen los movimientos, están actuando. Pero cuando el volumen disminuye, ya eso es un indicativo, ¿verdad?, que nos debe dar una señal de que la tendencia está a punto de llegar a una zona importante, que puede ser o una consolidación o puede ser una reversión. Entonces, si nosotros nos encontramos en la parte más alta de la tendencia y vemos que el volumen disminuye, nunca, por nada del mundo, podemos comprar allí, jamás, porque no hay fuerza para subir. Al contrario, es probable que cuando comience esta nueva tendencia, esta vez descendente, una tendencia bajista, el volumen empiece a aumentar nuevamente, empiece a hacer algo como esto, correspondiéndose a este movimiento. Es importante aclarar que el volumen es independiente, o sea, la representación gráfica del volumen es independiente a lo que hacen las velas japonesas o las ondas del precio. Es decir, la tendencia puede estar hacia el alza y el volumen también ir hacia el alza, pero también puede ser la misma tendencia hacia el alza, pero la tendencia hacia la baja. O por el contrario, tendencias bajistas y un volumen hacia arriba. El volumen es independiente del movimiento del precio, a diferencia de otros indicadores en los que siguen la misma dirección. El volumen no. Si tú ves mucho volumen, no importa que estés comprando o que estés vendiendo, si tú ves mucho volumen, es fuerza en esa dirección del mercado, independientemente de cuál sea hacia arriba o sea hacia abajo. Si hay mucho volumen, el precio quiere ir hacia allá. Ok, entonces aquí vamos a hablar sobre tres formas de utilizar el volumen. Ya hemos visto la primera, que es esta, simplemente utilizar el volumen para saber los inicios de una buena tendencia y también la posible culminación de una tendencia, pero hay otras dos formas de utilizar el volumen. Así que borremos, como siempre en este canal nos gusta estar borrando la pizarra, y vamos a dibujar más gráficos otra vez. Es la primera vez que tenemos un movimiento como este en este curso, ¿no?
Y si te fijas, partimos de la misma zona de acumulación, ¿verdad? Fase de tendencia, y llegamos a lo que sería una, en teoría, fase de distribución, ¿verdad? Luego de los tres impulsos principales de la tendencia. Ahora bien, ¿por qué en lugar del precio regresarse ha ido hacia arriba, siendo lo contrario a lo que nosotros esperábamos? Voy a dibujar unas barras acá en el gráfico y tú mismo te vas a dar cuenta por qué. Aquí están estas barras. Sé que están torcidas, ya luego en la computadora las veremos más bonitas, ¿no? Pero fijémonos lo que ocurre aquí. Cuando nosotros estamos acá, que es una de las zonas más importantes para el inicio de la tendencia, tenemos bastante volumen y por eso el precio sube hasta esta zona. Hasta ahí todo correcto. A pesar de que aquí hay mucho volumen, vemos que el volumen en sí empieza a disminuir un poco, pero luego aquí vuelve a subir y baja un poco, pero finalmente acá en la última parte de esta zona de distribución, entre comillas, tenemos otra barra con bastante volumen. ¿Qué puede significar eso? Que esta zona, en vez de ser distribución, es posible que sea una consolidación, y por lo tanto en una consolidación estamos ante una nueva fase de acumulación, donde los traders acumulan nuevas posiciones, ¿verdad? Nuevas compras para seguir hacia arriba. Y eso es lo que hemos visto acá. Entonces, esta segunda forma de ver el volumen, ¿no?, tiene que ver con cómo inicia o puede finalizar una tendencia. Porque vamos a analizar ahora otra situación. Antes de pasar a ella, recordemos que acá lo que tenemos es volumen ascendente. Siempre tenemos bastante volumen. E incluso al llegar a esta zona, ¿verdad?, que es de distribución, pero ya vimos que ahora fue acumulación otra vez, tenemos bastante volumen nuevamente hacia el alza, ¿no? Y el precio vuelve a subir. Es importante, tengo que aclarar esto, que este volumen esté acompañado de movimientos alcistas, ¿no? Si queremos que el precio, si queremos especular que el precio va a ir hacia arriba, que el volumen esté acompañado de movimientos alcistas. Si el volumen está acompañado de movimientos bajistas, es exactamente lo contrario lo que va a hacer el precio. Tengamos eso en cuenta, ¿no? Pero en fin, cuando tenemos mucha subida con mucho volumen y el volumen sigue estando siempre alto, nos fijamos acá, el volumen se mantiene alto. De hecho, esta barra de volumen es más alta que esta, que fueron las barras más altas en los principios de la tendencia. Entonces es probable que esto sea una consolidación que va para arriba. Más adelante, en módulos siguientes, seguiremos hablando un poquito más sobre cómo utilizar el mismo volumen en otros patrones interesantes del mercado. Pero ahora centrémonos en otra situación. Vamos a dejar este dibujo hasta acá y tenemos el siguiente patrón de volumen. Y acá, en esta zona, esta barra de volumen que se corresponde con esta resistencia de acá, o mejor dicho, con este impulso de acá, tenemos esta barra de volumen bastante grande y luego tenemos esto. Que se corresponde con esta zona de acá. Les pregunto, ¿qué creen ustedes que signifique esto? Precio subiendo, pero en la parte final ya tiene poco volumen. Significa que el precio no tiene fuerza para seguir hacia arriba, sino que solamente son un poquito de gente que queda allí, que quiere sumarse al carro, como explicamos en el módulo de la teoría de Dow. Y por lo tanto, esta subida, la última subida, el último impulso, no es sostenible y es muy probable que luego tengamos esto hacia la baja. Y este patrón, cuando el precio sube,
pero el volumen baja, se conoce como divergencia. Divergencia, y te digo que es uno de los patrones más poderosos para operar. Si tú identificas una divergencia entre el precio y el volumen, puedes operarla porque con muy buenas probabilidades el precio se va a revertir. Entonces tú aquí podrías abrir una operación de venta, ¿verdad? Acá, buscando ganar esta zona. Ya luego lo veremos en la computadora. Ok, ya tenemos nuestra zona de distribución dibujada nuevamente. Y bueno, ya es simplemente aclarar lo que seguramente ya te imaginas, y es que lo mismo aplica a la inversa, ¿no? Si tenemos en esta zona de acá un volumen que va descendiendo, ¿verdad? Se va viniendo cada vez más abajo. Cuando empecemos la tendencia bajista, el volumen va a subir, porque va a haber gente moviendo dinero, pero esta vez hacia la baja, vendiendo sus activos, y el volumen sube, ¿verdad? A medida que baja el precio, el volumen sube. Por eso es que te recordaba que no tiene que ver un movimiento con el otro. Y de la misma forma, cuando estamos acá en la parte final de la tendencia, si vemos que el volumen disminuye, ¿verdad? Que está, no sé ni qué es eso, ¿no? Pero si vemos que el volumen está más pequeño, está más bajo, es un posible indicativo de que el precio quiera calmarse un poco, y que esa tendencia pues también vaya a calmarse. Y bueno, ya borré, pero quiero decirte que las divergencias de volumen también aplican en circunstancias bajistas, ¿no? Es decir, si tienes el precio muy hacia abajo, ¿verdad? Pero el volumen está en la dirección contraria de lo que hace el precio, entonces puedes operar esas divergencias. Las divergencias se producen en zonas de soporte y de resistencia, pero bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Imaginemos que tenemos esta línea de soporte. Esta es una zona del precio en la que siempre en cierto periodo de tiempo ha rebotado, es decir, el precio viene de acá, llega acá y rebota, luego hace así y rebota y vuelve a rebotar aquí, y así sucesivamente, rebota y así. Acá el volumen nos puede ayudar bastante, ¿no? Esta sería la tercera forma de utilizar el volumen en soportes y resistencias. Cuando llegamos a un soporte, ¿verdad? Nosotros podemos identificar que si el volumen, ¿verdad?, está descendiendo, a medida que este precio baja, el volumen está descendiendo, pero luego tenemos un retroceso hacia arriba, ¿verdad?, o un impulso, y el volumen sube. Cuando ocurre en una zona de soporte, es un buen indicativo de que el precio puede irse hacia arriba, y es lo que ocurre acá, ¿verdad? Y luego el precio baja, ¿verdad? Y aquí en esta zona podemos encontrarnos un volumen también más pequeño, y luego en el soporte, cuando sube, un volumen más grande. Entonces hasta acá es algo sencillo de entender, pero nos puede pasar la situación contraria, y para eso vamos a borrar aquí. Nos encanta borrar. Aquí está nuestra línea de soporte, ok, pero ¿qué pasa si tenemos lo siguiente? El precio está llegando al soporte, ¿verdad? Pero cuando está llegando al soporte, este movimiento bajista tiene mucho volumen, ¿verdad? Y se llega al soporte con mucho volumen hacia la baja. Cuando eso ocurre, es probable que el precio también rompa el soporte. Y cuando vuelva a subir, ese soporte se convierte en resistencia. Son reglas básicas que ya hemos analizado en módulos anteriores, y por lo tanto se comience una nueva tendencia, esta vez hacia la baja. Y por supuesto lo mismo ocurre cuando hablamos de resistencia.
si tenemos esta línea de resistencia y el precio hace esto, ¿verdad? Y cada vez rebota en la resistencia, nosotros podemos identificar que en esta zona ahí, o sea, venimos con volumen, pero cuando llega a la zona de resistencia baja el volumen. Por lo tanto, en la zona de bajada aumenta un poco el volumen, pero cuando llega acá el volumen vuelve a disminuir un poco. Eso ya lo deberíamos comprender. Pero, ¿qué ocurre si en el siguiente movimiento del precio, que sería que llegamos a esta resistencia? Y cuando el precio llega a esa resistencia tenemos esta cantidad de volumen. ¿Qué va a ocurrir? O mejor dicho, ¿qué buenas probabilidades hay de que ocurra? Que el precio rompa y ahora esta línea, que era resistencia, ahora se convierte en soporte y el precio continúe su trayectoria hacia arriba. Ahora vamos a la pantalla para que tengamos la explicación gráfica un poco mejor. Bien, ya estamos en TradingView otra vez. Bienvenidos a esta nueva sección del video. En fin, lo primero que tenemos que ver es cómo instalar el volumen en TradingView, pero es muy sencillo. Nos vamos acá a esta opción de indicadores, hacemos clic y aquí escribimos volumen y seleccionamos el primero que dice volumen. No volumen neto, ni índice de volumen, oscilador, perfil, no, solamente volumen. Aquí está. Cerramos la publicidad si nos molesta, pero de todas formas va a salir publicidad en TradingView. Ok, vamos entonces a entender cómo funciona el volumen, o mejor dicho, a repasarlo. Vemos que el volumen está situado debajo de cada vela japonesa, es decir, que cada barra de volumen se corresponde con cada vela japonesa. Tenemos esta vela, tenemos una barra de volumen. Igualmente tenemos esta vela, tenemos barra de volumen. Algo que quiero aclararte es que el color del volumen no influye, ¿verdad?, en lo que quiere hacer el precio. Pues el volumen es independiente del color. Lo que pasa es que se pinta rojo, en este caso si la vela es roja, simplemente para indicar que hubo una posible fuerza bajista, pero en realidad lo que yo recomiendo es, y lo que he recomendado en otros videos, es poner el volumen de un color neutro, por ejemplo este azul, y ya, para de esa manera no confundirnos con los colores. Es mucho más fácil de interpretar de esta manera. Ok, entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí con el volumen. Vamos a tomar este caso como ejemplo, que está bastante claro. Venimos de una zona, fíjense, esta zona es de posible acumulación. Bueno, es una zona de acumulación donde el precio estuvo lateral, ¿verdad?, durante este periodo de tiempo, y vemos que el volumen venía aquí, ¿verdad?, bastante alto, pero luego con esta vela verde que tiene mucho volumen, ¿verdad?, volumen hacia arriba, pues el precio frena y empieza a lateralizar aquí con un volumen mucho más bajo del que veníamos aquí. Ahora bien, cuando esta zona de acumulación se rompe, que es en esta vela de aquí, esta vela, vemos que esta vela tiene un volumen muy alto, ¿verdad? Es esta vela de aquí. Mira, esta vela es esta barra de aquí, mucho volumen, un volumen que envuelve todo el volumen anterior, ¿no? Y envuelve también una vela envolvente. Por cierto, te recuerdo que veas, acá te lo dejo en la esquina, un curso de velas japonesas, independiente de este curso, pero lo que vamos a estar analizando aquí se complementa a la perfección con las velas japonesas. En fin, mira, tenemos mucho volumen y el volumen, pues a medida que va subiendo el precio, el volumen, a pesar de que tiene zonas en las que baja un poquito, luego vuelve a subir hasta llegar acá a esta zona. Ok, ahora vamos a mirar algo acá interesante, ¿no? Y es que llegamos a una zona de resistencia acá. El precio de esta zona no quiere pasar.
si nos ubicamos aquí, vemos que tenemos un volumen alto, ¿verdad? Pero este volumen alto, ¿verdad?, que está acá, está en este patrón de vela, que esto es un patrón de vela, ¿verdad? Esta vela junto con esta vela forman un patrón. Te recuerdo ir a ver el curso para que aprendas más sobre los patrones de velas. No lo explico todo aquí para que sea más fácil de asimilar. Y luego, bueno, volviendo al tema, ¿no? Luego tenemos otra vez que el precio toca nuestra resistencia. Y esta vez tenemos una vela verde con bastante volumen. Y nosotros pudiésemos pensar, ok, puede romper la resistencia. Pero luego la siguiente vela roja tiene un mechazo fuerte hacia arriba y termina cerrando por debajo y tiene mucho más volumen todavía. Entonces esta zona de acá, que corresponde a una zona de distribución, ¿verdad?, con volumen en velas bajistas, al final termina siendo que el precio pues se desplome, ¿no? Y eso es lo que podemos observar acá. Vemos que el precio lateraliza, ¿verdad?, un poco, pero luego cuando vemos las velas rojas, ¿verdad?, las zonas donde empieza a bajar el precio, el volumen también empieza a aumentar, ¿verdad?, hasta llegar a una nueva zona de lateralización, ¿no? Bien, estamos aquí ya donde estamos el precio hoy. Voy a buscar otras situaciones para que comprendamos algunas cositas interesantes. Por ejemplo, en esta zona podemos identificar un patrón bastante interesante. Fijémonos en lo siguiente. Este es nuestro punto máximo, ¿verdad? Es nuestra zona de resistencia más alta en la tendencia que viene en este movimiento de aquí, ¿verdad? Ahora bien, si nos fijamos, cuando esta tendencia empieza en esta zona, el volumen también es un poco alto, pero a medida que va subiendo y va subiendo, el volumen también es un poco más alto. Ahora, fijémonos en este punto de aquí. Este punto de aquí es el que nos interesa. Vamos a limpiar esto un momento. Tenemos este punto, ¿verdad?, que forma parte de uno de los soportes, ¿ven?, del precio, en el que tiene un volumen bastante considerable. Pero luego en la zona de resistencia, que es el punto máximo, ¿verdad?, de esta tendencia, esto se corresponde con este volumen. Tenemos menos volumen. Entonces en esta zona vemos que el precio sube, ¿verdad?, pero el volumen baja. Eso significa que posiblemente haya un cambio de tendencia, y es lo que vemos precisamente aquí. El precio se da la vuelta dentro de un tiempo relativamente corto, y eso es lo que se conoce como divergencia. Una aclaración importante que quiero hacerles es que las divergencias solo las podemos operar, o es lo recomendable operarlas, cuando se producen en zonas de soporte o de resistencia, porque si se producen en otro lugar, pues no sería un patrón válido, ¿no? Y cuando te digo sobre zonas de soporte y resistencia, me refiero especialmente a zonas de distribución o a zonas de acumulación, porque es donde pues se maneja más dinero, ¿no?, al principio o al final de una tendencia. Busquemos ahora una divergencia bajista. Aquí tenemos una situación con la que la podemos explicar. Tenemos tendencia, ¿verdad? Ok, entonces fijémonos esto. En esta zona de acá tenemos mucho volumen, ¿verdad? Esta vela gorda, grande, con esta barra también con mucho volumen. Y bueno, el precio se queda un poquito por acá y vemos que nuevamente hace suelo acá, llega a soporte, pues. Entonces cuando llega al soporte, vemos que este volumen, que acá era muy alto, él va disminuyendo. Por lo tanto es una divergencia, porque tenemos sí, es un poco complicado de definir en la tendencia bajista, porque los dos van hacia abajo y visualmente no es una divergencia, pero en la teoría y en la práctica sí, porque entonces el precio sigue bajando pero con muy poca fuerza. Entonces hay una divergencia, y eso es pues lo que vemos acá, que el precio luego lateraliza
y termina reventando hacia arriba otra vez. Ya luego aquí ocurre otra cosa, pero lo que podemos comprobar es que disminuye el volumen, disminuye entonces también la fuerza bajista, se calma un poco y luego sube. Y para finalizar, ¿no?, veamos lo que ocurre cuando el precio rompe con volumen una zona importante, ya sea de resistencia o de soporte. Empecemos con la resistencia. Acá tenemos esta clara resistencia de acá. Vemos que el precio venía, subió, resistió, subió, resistió, subió y bueno, regresó hasta acá haciendo sus respectivas ondas de toda la vida. Ok, pero si nosotros nos ubicamos acá, ¿verdad?, y ubicamos esto, vemos que el precio rompe esta resistencia, ¿verdad?, la rompe por completo, y de paso el volumen que tiene es más elevado que el volumen que había aquí. Por lo tanto, el precio ¡pum!, se va hacia arriba, se dispara y vemos que sigue hasta pues mucho más arriba. Ahora busquemos un ejemplo para el soporte cuando es roto. Acá vemos que tenemos esta zona de soporte acá, el precio soporta acá, sube, cae, soporta, sube, cae, soporta. Y de hecho esta zona de soporte ya había sido una zona de soporte anterior en esta zona y en esta zona. El precio había rebotado allí. Volvemos acá, marcamos esta línea de soporte y entonces el precio viene con esta vela roja muy fuerte, ¿verdad? Y vemos que hay bastante volumen. El volumen bajista va creciendo y por lo tanto termina rompiendo y el precio pues se dispara hacia abajo. Y bueno, allí lo tienen. El volumen es lo que manda en el mercado. Si tú dominas teoría de DAO y dominas volumen, estás hecho prácticamente. Ya todo lo demás que veremos en los siguientes módulos será mucho más fácil de comprender. Con esto hemos terminado el módulo de volumen. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el próximo módulo, que te adelanto que estará muy bueno. Hablaremos sobre cómo identificar si una tendencia ha llegado a su fin. Chao.